Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, asesinatos, trastornos mentales y crímenes tan reales que pueden incomodar profundamente a ciertos oyentes. No está recomendado para menores de edad, tampoco para personas sensibles al sufrimiento humano o a las verdades incómodas. Si decides continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. Una Bomber, el matemático que quiso destruir el futuro. Cuando la mente más brillante decide que la humanidad ya no merece salvarse. Hay hombres que no matan por placer, sino por una idea. Mentes que no buscan sangre, sino purificación del mundo. Y cuando la inteligencia deja de servir al bien común, nace algo más temible que el crimen. La razón convertida en arma. Durante 17 años, un solo hombre, oculto en una cabaña de madera, rodeado de trampas y bosque, desató una guerra contra la modernidad. No buscaba dinero, no buscaba fama, buscaba despertarnos. Lo llamaron una Bomber, pero su verdadero nombre fue Teodoro John Kaczynski, un matemático prodigio, un filósofo de aislamiento y quizás el primer profeta del colapso tecnológico. Y si el monstruo que temíamos no estaba en él, sino en la sociedad que lo creó, en este episodio se plantea que Ted Kaczynski no fue un loco aislado, sino el producto extremo de una inteligencia fracturada por el progreso. Un hombre que, en su intento de destruir la máquina, se convirtió en parte de ella. Su caso revela el punto exacto donde la ciencia, la soledad y la ideología se funde para dar origen al terror racional. El crimen como propósito filosófico. En este episodio de Un asesino entre nosotros, viajaremos al corazón de una mente que declaró la guerra a la civilización moderna. Exploraremos su biografía de niño prodigio en Harvard a ermitaño en Montana. Su manifiesto antitecnológico que estremeció al mundo y el laberinto psicológico que lo llevó a construir bombas como quien escribe una tesis. Analizaremos el perfil psicológico, la ideología detrás de sus crímenes y la cacería más larga en la historia del FBI, que culminó con una traición familiar y un descubrimiento brutal, que el mal puede convertirse en lógica. ¿Era Kaczynski un asesino o un profeta que vivió el futuro demasiado pronto? Nadie notó el instante en que Teodoro John Kaczynski
dejó de ser un hombre y empezó a convertirse en una idea. Su historia no nació entre sombras ni cárceles, sino entre pizarras. Harvard, 1958. Un adolescente de apenas 16 años, tímido, silencioso, brillante hasta la incomodidad. Sus profesores decían que era un prodigio de la lógica, un muchacho capaz de ver fórmulas donde los demás veían solo caos. Pero dentro de esa mente perfecta comenzó a gestarse una grieta, la fría desconexión emocional del genio incomprendido. Lo aislaron, lo observaron, lo probaron. Durante 3 años fue sujeto de un experimento psicológico dirigido por Henry A. Murray, exagente de la inteligencia de la Segunda Guerra Mundial, que buscaba medir la resistencia psíquica frente a la humillación y la presión extrema. Ted fue humillado, manipulado, fragmentado, y algo dentro de él se quebró para siempre. No lo sabía entonces, pero acababan de plantar la semilla de un terror ideológico. Décadas después, Kaczynski escribiría desde su cabaña: la civilización industrial ha sido un desastre para la raza humana. Y cada palabra de su manifiesto sería una bala filosófica dirigida al corazón del progreso. Porque el joven que una vez soñó con enseñar matemáticas se transformó en el ermitaño que firmaba sus cartas con la muerte. Ahí comienza el eco de una pregunta que seguirá todo este episodio. ¿Qué sucede cuando la mente más brillante del siglo decide que la única forma de salvar el mundo es destruirlo? El bosque de Montana no tenía electricidad, ni agua corriente, ni testigos. Solo el sonido del viento, los pájaros y el eco de una mente que se replegaba sobre sí misma. Kaczynski levantó su cabaña de 3 por 4 metros con las manos, sin clavos industriales, sin ayuda humana. Vivía de lo que cazaba, de lo que cultivaba, pero sobre todo vivía de sus pensamientos. Cada día escribía, meditaba y alimentaba la convicción de que la tecnología había mutilado el espíritu humano. Allí, en ese aislamiento voluntario, el matemático se disolvió y nació el ideólogo. No era ya el profesor brillante de Berkeley, sino un hombre que observaba las huellas de aviones en el cielo como cicatrices del sistema. Cada ruido mecánico era para él una blasfemia, cada máquina una cadena. Comenzó a escribir lo que más tarde sería su manifiesto, Industrial Society and its Future, una anatomía del mal moderno que diagnosticaba a la civilización como una enfermedad autoinmune. El hombre creando herramientas que acabarían esclavizándolo. Mientras más poderoso sea el sistema tecnológico,
menos libre será el ser humano. Ted Kaczynski. Su razonamiento era impecable, su lógica letal. Kaczynski creía que el progreso no podía reformarse, solo aniquilarse. Y en su mente, cada explosivo no era una bomba, era una metáfora en fuego, un mensaje directo al corazón de la modernidad. En ese bosque nació el Unabomber, el hombre que escribió un evangelio contra la civilización y decidió firmarlo con sangre. El aislamiento había hecho su trabajo. Ya no existía el hombre, solo la idea armada. Las bombas como lenguaje. A continuación explicaré cómo su pensamiento se transformó en una serie de actos meticulosamente calculados, analizados, su modus operandi, la simbología de sus blancos y la evolución conductual de su estrategia. Las bombas como lenguaje. A partir de 1978, el pensamiento de Ted Kaczynski dejó de escribirse con tinta y comenzó a escribirse con fuego. Su primer paquete apareció en la Universidad de Chicago, dirigido a un profesor de ingeniería. Era un artefacto rudimentario envuelto en madera, tallada a mano, con la precisión de un artesano obsesivo. Al abrirlo, estalló. La firma conductual del Unabomber acababa de nacer. El FBI lo bautizó con un acrónimo: Unabomber, por University and Airline Bomber. Pero lo que el mundo no entendía es que para Kaczynski cada bomba era un manifiesto comprimido, un texto en metal, pólvora y venganza. Durante 17 años perfeccionó su método como quien pule una ecuación. Ninguna huella, ningún ADN, ni siquiera un patrón de material repetido. Era como si cada envío estuviera diseñado para burlar a la ciencia que odiaba. Usaba maderas talladas, fragmentos reciclados, incluso polvo de tierra para ocultar residuos químicos. Cada carta, cada caja, era una expresión simbólica, la venganza del hombre primitivo contra la maquinaria del progreso. Sus víctimas no fueron elegidas al azar. Profesores de tecnología, ejecutivos de aerolíneas, genetistas, informáticos, todos representantes de lo que él llamaba la religión del progreso. Su mensaje era claro: no busco matarte a ti, sino a lo que representas. Para destruir un sistema no basta con negarlo, hay que hacerlo temer su propia creación. Fragmentos de sus notas personales, 1987. Kaczynski no mataba por impulso, mataba para enseñar. Sus bombas eran su gramática, sus detonaciones, su puntuación final. Y con cada explosión el mensaje se expandía. El genio
ya no quería dialogar con el mundo, quería silenciarlo. El FBI estaba desconcertado. No había patrón temporal, ni geográfico, ni financiero. Solo un enemigo invisible que hablaba el idioma de la muerte, con elegancia de un académico. El terror tenía un nuevo rostro, el del pensador radical. El manifiesto del caos, cuando la palabra se volvió arma. A continuación exploraremos el contenido filosófico de su manifiesto, su estructura argumental y cómo la ideología se volvió detonador global. El manifiesto del caos, cuando la palabra se volvió arma. Durante años, Kaczynski escribió solo para sí mismo. Cientos de páginas llenas de fórmulas, diagramas, frases cortantes, reflexiones sobre el sistema, la libertad, la tecnología, la servidumbre moderna. Pero en 1995 decidió que el mundo debía leerlo. Exigió que su manifiesto fuera publicado por el Washington Post y el New York Times, bajo amenaza de continuar los atentados. El FBI dudó. Publicar era rendirse o era tener una trampa. El 19 de septiembre del año, el texto apareció: la sociedad industrial y su futuro industrial, Society and its Future. 35,000 palabras que condenaban casi 2 décadas de aislamiento y obsesión. Kaczynski no pedía poder, ni dinero, ni seguidores. Pedía autonomía. Creía que el sistema tecnológico había robado al ser humano su instinto natural de libertad, que las máquinas habían reemplazado el sentido del propósito y que la única revolución posible era destruir la estructura que lo había creado todo. El ser humano moderno sufre porque su vida carece de poder real sobre sus circunstancias. El sistema lo anestesia con entretenimiento, confort y la falsa felicidad. Una Bomber, Manifiesto, 1995. El manifiesto se convirtió en un espejo peligroso. Algunos lo leyeron como con delirio, otros como profecía. Intelectuales, sociólogos y filósofos comenzaron a debatir sus ideas. El mundo, sin embargo, le dio exactamente lo que buscaba: una audiencia global. Y fue entonces cuando su ideología se volvió más peligrosa que sus bombas. Porque Kaczynski entendió que no necesitaba detonar explosivos para causar miedo. Bastaba con detonar la duda. Ese día, la palabra superó a la pólvora. El terror se volvió filosófico y el asesino se convirtió en autor. La cacería del genio. El FBI contra la mente invisible. A continuación entraremos en la operación más larga en la historia del FBI, el papel del hermano, la estilometría
y la caída final del Unabomber. Durante 17 años el FBI persiguió a un fantasma, un espectro que aparecía y desaparecía con la precisión de un reloj maldito. Cada bomba era distinta, cada huella borrada. El caso recibió el nombre propio, Unabomb, el expediente más costoso y frustrante en la historia del buró. Al principio creyeron enfrentarse a un grupo subversivo, una célula terrorista, anarquista o incluso un científico loco con acceso a laboratorios militares. Pero los patrones, o la falta de ellos, apuntaban a algo más inquietante. Una sola mente, una mente que conocía ingeniería, química, mecánica y psicología. Una mente que leía reportes del FBI y aprendía de cada error ajeno. El Unabomber Task Force reunió a más de 150 agentes, lingüistas, analistas, psicólogos. El mapa de los ataques cubría 17 años y media nación. Los perfiles psicológicos se multiplicaban: misántropo, sociópata, veterano, profesor, hasta que en 1995, cuando el manifiesto fue publicado, alguien lo leyó con atención distinta. Un hombre de Nueva York levantó el teléfono. Era David Kaczynski, el hermano menor de Ted. Reconoció los giros de las frases, las expresiones matemáticas, el tono moralista, las mismas ideas que había escuchado años atrás en cartas familiares. Esa llamada fue el principio del fin. El FBI envió equipos a Lincoln, Montana, una cabaña de madera aislada, sin luz, sin agua, sin huellas recientes. Cuando entraron, lo encontraron todo: planos, detonadores, pólvora, herramientas, el borrador original del manifiesto. Ted Kaczynski fue arrestado el 3 de abril de 1996. Llevaba 25 años sin ver televisión, sin hablar con nadie, sin escuchar otra voz humana más que la suya. El genio había sido capturado, y no por el FBI, sino por su propia voz. Su lenguaje lo traicionó. El asesino que escribía para ser comprendido terminó revelando su identidad a través de su estilo. Y así fue como el hombre que despreciaba la civilización cayó por el invento más humano de todos: la palabra escrita. El juicio del siglo: la mente contra el sistema. A continuación abordaremos la batalla legal, su rechazo al diagnóstico de locura, la negación para evitar la pena de muerte y su encierro perpetuo. El 3 de abril de 1996, el mundo vio descender a un hombre de barba larga y mirada vacía. Sus manos esposadas, su paso tranquilo. Era el fin de una cacería de casi 2 décadas y el inicio del juicio más incómodo de la era moderna. El genio contra la civilización
que quiso destruir. En la sala, Ted Kaczynski se negó a admitir locura. Rechazó los diagnósticos psiquiátricos, las estrategias de defensa. No quería ser recordado como un loco. Quería ser recordado como un pensador coherente. Su defensa pública fue un desafío filosófico al tribunal. La verdadera enfermedad no está en mí, sino en ustedes. En esta sociedad que ha reemplazado la libertad por la eficiencia. El fiscal pidió la pena de muerte. El FBI presentó cientos de pruebas, desde piezas de bombas hasta fragmentos de escritura. El peso forense era abrumador. Correspondencias, manuales, herramientas, registros manuscritos, pero el monstruo no gritó, no lloró, no se defendió, solo escuchó y escribió. Anotaba cada palabra, cada gesto. Era como si aún estudiara a sus enemigos. En 1998, 2 años después de su arresto, Kaczynski aceptó un acuerdo con la fiscalía. Cadena perpetua múltiple sin posibilidad a libertad condicional. Evitó la pena de muerte, pero no la eternidad en una celda. ADX, Florence, Colorado. Una prisión diseñada para contener lo incontenible. Terroristas, espías, mentes peligrosas. Celdas insonorizadas, 23 horas de aislamiento, 1 hora de sol, enjaulado. El lugar perfecto para quien una vez quiso destruir al mundo y terminó destruyéndose a sí mismo. En su celda, Kaczynski siguió escribiendo ensayos, cartas, reflexiones. Nunca se retractó, nunca pidió perdón, solo cambió de arma, de bomba a palabras. Moriría antes de renunciar a mis principios. Carta de Kaczynski desde prisión, 2003. El juicio de Unabomber no fue entre un criminal y un tribunal. Fue entre la mente y el sistema. Y aunque la justicia lo encerró, el mensaje siguió libre, flotando como un virus que aún infecta a quienes creen que el conocimiento puede justificar la violencia. El tribunal lo sentenció a cadena perpetua, pero el verdadero encierro ya estaba dentro de su cabeza. La caída del profeta, prisión, muerte y legado del miedo. A continuación abordaremos sus años de aislamiento, la carta final y la simbología de su muerte en el 2023, como un cierre del ciclo ideológico del Unabomber. La caída del profeta, prisión, muerte y legado del miedo. ADX Florence, la prisión más segura del mundo, allí donde los muros no están hechos solo de concreto, sino de silencio. Durante más de 2 décadas, Ted Kaczynski vivió dentro de una celda de acero de 2,5 metros por 3, sin contacto humano, sin internet, sin teléfono, sin ruido, solo con sus pensamientos. El hombre que declaró la guerra
a la tecnología, terminó en prisión del único sistema que nunca pudo destruir, el humano. Siguió escribiendo hasta el final, cartas a investigadores, filósofos, admiradores, pequeños manifiestos que defendían su causa y despreciaban el arrepentimiento. Era un intelectual encerrado dentro del mito que él mismo había creado, el profeta del colapso. Pero con los años, su cuerpo comenzó a pagar el precio de su mente. Fue trasladado a Federal Medical Center Boulder, en California del Norte, donde los muros son blancos y los relojes no tienen segundero. Allí, el 10 de junio del 2023, el Unabomber fue hallado muerto en su celda. Tenía 81 años. La causa, aparente suicidio. La prensa lo llamó el último terrorista del siglo XX. Pero entre líneas se leía algo más inquietante, que el hombre que predijo la dependencia absoluta del ser humano a la tecnología, murió justo cuando el mundo entero ya vivía dentro de ella. Su muerte no cerró un caso, cerró una advertencia, porque el verdadero legado de Kaczynski no fue su odio a las máquinas, sino el espejo que nos dejó frente a ellas. Cada vez que desbloqueamos un teléfono, cada vez que dependemos de una pantalla para sentirnos vivos, su eco resuena. Les di mi vida para que recordaran lo que perdieron cuando la tecnología los hizo cómodos. Ted Kaczynski murió solo, pero no silencioso. Su nombre sigue escrito en los márgenes del pensamiento moderno, como una cicatriz intelectual, como el recordatorio de que la inteligencia sin empatía se convierte en arma. Hay mentes que estallan hacia afuera y otras hacia adentro. Ted Kaczynski eligió bombas, eligió explotar hacia adentro y hacia afuera. Convertir su pensamiento en fuego fue su forma de existir. Y desaparecer en el bosque fue su forma de negarse al mundo. Pero su historia, como todas las historias del mal racional, no nos persiguen por sus bombas, sino por su espejo. Porque lo que Kaczynski denunció hace medio siglo, hoy vive dentro de nosotros. Vivimos conectados, vigilados, programados para producir, para consumir, para responder sin pensar. La tecnología nos prometió libertad y nos entregó algoritmos. Nos dio acceso a todo, menos a nosotros mismos. Y de pronto, el delirio del ermitaño ya no parece tan ajeno. Su grito, maldito, violento, aberrante, se parece demasiado al susurro que sentimos cuando el ruido digital nos asfixia. El progreso es una religión sin alma.
parafraseando el pensamiento central del manifiesto. Esa fue su guerra, el hombre contra la máquina. Pero el dilema es otro, más profundo, más inquietante. ¿Qué ocurre cuando la máquina se convierte en el hombre? Kaczynski fue culpable, sin duda. Sus actos destruyeron vidas, familias, cuerpos, pero su diagnóstico del vacío contemporáneo, ese malestar de la mente moderna, eso fue real. Por eso su figura incomoda, porque es el recordatorio de que incluso el intelecto más brillante puede corromperse si pierde contacto con la empatía, con la humanidad, con la voz interior que dice basta. Ted Kaczynski no fue un monstruo nacido en la oscuridad, sino un hombre que se miró demasiado tiempo en el espejo del sistema y se quebró. Y quizás, en el fondo, eso es lo que más nos aterra. Saber que no hay líneas claras entre la genialidad y la locura, entre la mente que crea y la mente que destruye. ¿Que quién soy? Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez. Y esta fue la historia de un hombre que quiso salvar al mundo, aniquilándolo.